Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5 integrado por Galván González Diana, Herrera Arreola Gael, Ramírez Crespo y Isabel y Romo Morales Regina, de quinto semestre, Grupo 3, Preparatoria Sur. Les venimos a presentar nuestro proyecto de cálculo diferencial e integral, llamado Modelando Constantemente en Tracker. Para introducirlos más al tema, primero veamos qué es una función constante. Una función constante es una función que siempre toma la misma imagen para cualquier valor de la variable independiente x. Es decir, una función constante es de la forma f de x igual a y, donde y es un número real cualquiera. También se puede definir una función constante a partir de la derivada. Una función f será constante si para todo punto x del dominio la derivada es nula, es decir, f' de x igual a 0. La derivada de la función constante es 0 porque no depende del valor de la variable independiente. Nuestro objetivo es generar un experimento que demuestre la función constante por medio de ilustres programas tecnológicos como lo son Tracker y GeoGebra. Para aplicar nuestros conocimientos de derivación y así conocer la velocidad y aceleración del experimento, en este caso una línea en reposo. A continuación, veremos el modelo que utilizamos para nuestro experimento. Nosotros elegimos este experimento porque representa la función constante, de modo que podemos analizar la posición de la persona, misma que se encuentra en total reposo, y nos generaría una gráfica constante. Por ende, elegimos la variable y, la cual representa la altura de la persona. Lo primero que hicimos fue agregar nuestro video a Tracker. De ahí seleccionamos los fotogramas con los que queremos trabajar. Escogimos del 1 al 60. Después insertamos los ejes coordenados usando el primer cuadrante y una vara de calibración que la colocamos verticalmente a la altura de la niña, que es de 1.4 metros. Después seleccionamos nuestra masa puntual y seleccionamos Y como punto de la posición, misma masa que fuimos seleccionando manualmente. Aquí podemos observar cómo se formó nuestra función constante. Ahora, tenemos el análisis de nuestra función constante, obteniendo como valor de y 1.4. Además, en nuestra tabla de tabulación, podemos observar cómo y no cambia y vemos que igual se forma una recta horizontal teniendo una pendiente de 0. Además, identificamos las variables de la función constante, donde x o el tiempo, en este caso, es aquella que toma cualquier valor de la variable independiente. La variable dependiente es f de x, o sea, y, no cambia, es decir, permanece constante. El modelo matemático de nuestra función es f de x igual a y, que con el análisis anterior que tuvimos, obtenemos que f de x es igual a 1.4. Ahora, para obtener nuestra función posición, ubicamos a nuestra función constante f de x es igual a y la y que es 1.4. Entonces tenemos s de x es igual a y, lo que nos da f de x es igual a 1.4. Por lo tanto, nuestra función posición es s de x es igual a 1.4 metros. En la sección para evaluar, en GeoGebra, el primer paso fue introducir la función constante en las entradas para que apareciera la recta constante en la gráfica.
Posterior a esto, abrimos la hoja de cálculo. Colocamos en la primera celda X entre comillas para que el software entendiera que se va a introducir un listado de datos numéricos. En la segunda celda D se realiza algo similar y se coloca f de x es igual, entre comillas, para luego poner más f y aparezca el valor de este. Luego de esto, en la celda A2 colocamos el valor de 0 ya que son los valores que suelta Tracker. Siguiendo esto, en la celda A3 se pone es igual a 2 más 3.33 e a la menos 2, debido a que es lo que se va sumando cada cierto tiempo en Tracker. Ya para los últimos pasos, seleccionamos las celdas que necesitamos en A y da los valores correspondientes. Se sigue por este mismo camino en la celda B2 y se emplea la forma f entre paréntesis A2 para que los valores que sueltes sean los indicados para una correcta representación de una función constante. Por último, se seleccionan todos los valores dados para ocupar la función lista de puntos y figurar todos estos. Ahora, para calcular la velocidad de nuestra función, derivamos a nuestra función posición, la cual, que tuvimos anteriormente, es s de x igual a 1.4. Entonces, s' de x es igual a 0, ya que respecto a las reglas de derivación que vimos en clase, 1.4 es una constante, quedándonos como velocidad 0 metros sobre segundo. Para la aceleración, tenemos que volver a derivar la velocidad y nos queda s b' igual a 0 metros sobre segundo cuadrados, ya que no hay ningún cambio de velocidad, por eso nos da ese resultado. Y aquí podemos observar la gráfica de la velocidad y la gráfica de la aceleración, junto con nuestra gráfica de la función constante. Antes de terminar, queremos contarles algunos datos curiosos de la función constante. Muy importantes, por cierto. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado para cualquier x1 y x2 en el dominio. En términos matemáticos, la función f es constante si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales que x1 menor que x2, se cumple que fx1 es igual a fx2. Otro dato importante es que la derivada de la función constante es 0, porque no depende del valor de la variable independiente x. También hay que tener claro que con una función constante para cualesquiera dos puntos en el intervalo, un cambio en x resulta en un cambio en 0 en f de x. Otro dato que no debemos olvidar es que la función constante, al dar una recta horizontal, obtiene una pendiente en 0, ya que los valores de y siempre serán iguales para todos los puntos en la recta. Hemos de concluir este proyecto con la enseñanza del trabajo en equipo. A lo largo de todo el proceso, nos fuimos dando cuenta de los conocimientos y la unión que adquirimos. A pesar de que al inicio fue complicado escoger nuestro experimento y trabajar en el programa de Tracker, poco a poco fuimos familiarizándonos con él para obtener nuestra función constante con todo lo que se solicitaba para el proyecto. Además, aprender a trabajar estos programas de Tracker y GeoGebra, podemos encontrar la función posición, aceleración y velocidad de nuestra persona, en este caso, la niña. Fue un trabajo bastante complejo, y a pesar de no conocer para nada el programa de Tracker y tras varios errores en el proceso, logramos obtener los resultados adecuados para finalizar nuestro proyecto de modelado de funciones. Muchas gracias. Gracias.